En la religión católica, estas visitas del más allá las realizan los santos y las ánimas del purgatorio. Los santos, intercesores entre esta vida y la otra, escuchan y atienden los ruegos de sus devotos. Pero los santos son muertos que han alcanzado la inmortalidad. Los muertos propiamente dichos serían las ánimas del purgatorio. Almas en pena que van y vienen por el mundo sin sosiego y paz. En las iglesias existen buzones para las ánimas y con su recaudación se pagan rezos y velas que aceleran su salida del purgatorio. Las ánimas se aparecen a los vivos para que recen por ellas y estos les ayudan a superar el purgatorio a cambio de protección. En nuestra comunidad hay todo un anecdotario popular relativo a las ánimas. Todas las tardes recorrían las calles de sus pueblos tocando una campana las mozas de ánimas, unas muchachas que debían ser solteras como sinónimo de virginidad. El sonido de su campana ahuyentaba a las ánimas en pena y el pueblo podía dormir en paz. En Torrelaguna, la tradición establece normas para aquellas casas donde hay un muerto sin enterrar. Los familiares dejan hasta la hora del entierro puertas y ventanas con una hoja cerrada y la otra abierta. A través de la hoja abierta se facilita el tránsito del alma del fallecido. A través de la hoja cerrada se impide la entrada de los invisibles malignos, porque del más allá no solo vuelven los santos y las ánimas del purgatorio, también vuelven los malditos. La doctrina espiritista nació a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. La familia Fox alquiló una casa en Hinesville y al poco de instalarse se dieron cuenta de que en la vivienda se producían hechos misteriosos e inexplicables. Se oían ruidos, peleas y gritos. Su hija Kate, de 11 años, no se impresionó por estos fenómenos y decidió hablar con la misteriosa fuente a la que llamaba Señor de la Pata Ganchuda. Señor de la Pata Ganchuda, haz como yo. Animada por el resultado, Kate dio 3 golpes al aire, a los que siguió la respuesta. ¡Mamá, mamá! ¿Qué pasa, Kate? Lo mismo, oye, que ve, mira. Señor de la Pata Ganchuda, ¿puedes contar hasta 10? Sería un francés, Allan Kardec, quien convirtió el espiritismo en una doctrina religiosa. Kardec redactó, de acuerdo con las comunicaciones realizadas con los espíritus, diversas obras, entre las que figura una básica, el Catecismo Espiritista. En España, el espiritismo se propagó e implantó con gran éxito desde sus inicios.
La práctica espiritista por excelencia consiste en un grupo de personas que se reúnen alrededor de una mesa con el fin de comunicarse con los espíritus. El lugar de la sesión debe estar limpio y ordenado. En él no se fuma ni bebe y se ilumina tenuemente. Los participantes forman una cadena cerrada, un círculo con sus manos sobre la mesa. Por esta cadena circula el fluido psíquico, la energía de la que se alimentará la sesión. Concentrados y en silencio, se invoca a los espíritus. Los asistentes esperarán a que se produzca alguna manifestación. La comunicación más conocida es la realizada a través de un médium, una persona dotada de una sensibilidad especial que cae en trance y deja que un espíritu ocupe temporalmente su cuerpo. Las almas de los muertos pasan por diversos niveles de depuración hasta alcanzar el grado superior, el de los espíritus puros. Los asistentes a una sesión espiritista corren el peligro de que a la llamada acuda un espíritu inferior procedente del bajo astral. Esto puede confundir, asustar o incluso poner en peligro a los participantes. La comunicación con el más allá puede adoptar múltiples formas. El espíritu puede manifestarse a través de golpes y sonidos. También puede manifestarse a través de la escritura automática e incluso de la videncia. El médium, cuando está en trance, habla, grita, ríe, gime. En los comienzos, llegaba incluso a elevarse por los aires o adquiría un peso tan enorme que no se le podía mover. En ocasiones, del médium surgía una sustancia fofa y lechosa. Era el ectoplasma, que se deformaba como una nube gracias a la cual adquirían forma los descarnados. Los espíritus se materializaban en esa nube que nacía de la nariz y la boca del médium y permanecía unida a él a través de finísimos hilos. Los espiritistas creían firmemente en esto y trataron de probarlo científicamente. Así nacieron, a finales del siglo XIX, las primeras investigaciones parapsicológicas. A ellas dedicaron parte de su vida científicos y premios Nobel como William Crookes, Charles Richet o Madame Curie. También hubo famosos escritores espiritistas como Camilo Flammarion, Arthur Conan Doyle, Victor Hugo o Thomas Mann. La Iglesia Católica acusó a los espiritistas de fraude y estos le devolvieron la acusación. La Iglesia Católica, decían, ha tergiversado el cristianismo y traicionado su espiritualismo original. Consideraban a Jesús un gran medio. Los espiritistas llegaron a publicar un almanaque en el que se señalaban las cualidades medianímicas de algunos de los santos canonizados por la Iglesia Católica. Para ellos, San Antonio Abad era un médium vidente obsesado y la conversión de San Pablo Apóstol un fenómeno de aparición tangible. En España, la autoridad civil, bajo las presiones de la Iglesia, disolvió la primera sociedad espiritista del país. El hecho tuvo lugar en Cádiz en el año 1857.
Su intolerancia culminó en 1867 al realizar en Madrid un auto de fe contra el espiritismo. En él se quemaron los ejemplares del libro Moción del Espiritismo del doctor Joaquín Huelves Templado. Pero en el siglo XIX el fuego inquisitorial no era tan eficaz como el del siglo de oro. En lugar de destruirlo, sirvió como una eficaz propaganda que permitió al espiritismo expandirse por todo el país con el apoyo entusiasta de liberales y militares. La implantación que tuvo el espiritismo dentro de la élite española hace que contemos con un importante legado artístico en el que destaca la literatura espiritista. Marieta, la obra más famosa, fue transmitida por medio de la escritura automática y en ella se cuenta la historia de dos mujeres, Marieta y Estrella, transmitida por sus espíritus en Madrid a Daniel Suárez Artazu, médium de la Sociedad Espiritista Española. Gustavo Adolfo Bécquer es otro autor fuertemente influenciado por el espiritismo. Sus obras están llenas de espíritus que vuelven a la tierra, como sucede en sus leyendas El Monte de las Ánimas, El Miserere, La Cueva de la Mora o Maese Pérez el organista, que volverá del más allá para tocar en la Misa del Gallo. En fecha más reciente, el director de cine Edgar Neville llevó a la pantalla La Torre de los Siete Jorobados. Esta película sobre una conspiración que tiene lugar en los subterráneos madrileños y sobre seres venidos del más allá para ayudar a los vivos, está basada en una obra de Emilio Carrero, célebre bohemio, periodista madrileño y asiduo practicante del espiritismo. Grandes figuras de la nobleza, del ejército y de las profesiones liberales se convirtieron en espiritistas muy activos. Entre ellos destacan el general Primo de Rivera, abuelo del fundador de la Falange, el político Ríos Rosas, el cervantista Baldomero Villegas, el vizconde de Torres Solanot y el marqués de la Florida. El 24 de marzo de 1869, en el Casino Militar de la Gran Peña de Madrid, se realiza una sesión de espiritismo. Un oficial de Estado Mayor se presta a ser utilizado como médium. Una vez sumido en un profundo sueño, se le pone un bastón entre las manos. Al separárselas, este queda en equilibrio. Después, se le conduce a una mesa y, facilitándole pluma y papel, describe su contacto con el espíritu de César. Los espiritistas se habían multiplicado milagrosamente a pesar de los continuos ataques de la Iglesia y ocupaban cargos importantes en todas las esferas de la vida social. En su ascenso imparable, llegaron a proponer que el espiritismo se incorporase en los planes de enseñanza como sustitutivo de la religión. El 26 de agosto de 1873, 5 diputados presentaban a las Cortes Constituyentes una enmienda al proyecto de ley sobre la reforma de la educación. En la misma se dice textualmente que la causa del desconcierto que reina en la nación española es la falta de fe racional y la carencia en el ser humano
de un criterio científico al que ajustar sus relaciones con el mundo invisible. Por ello, proponían que se incluyese el estudio del espiritismo en la enseñanza secundaria, así como en las facultades de filosofía y letras y en la de ciencias. El 2 de enero de 1874, antes de que se debatiera la ley, un batallón al mando del general Pavía cercó el Congreso. Un capitán y 12 guardias armados entraron en el salón de sesiones, disolviendo la asamblea al grito de «Fuera, esto se ha acabado». Los centros espiritistas fueron cerrados y sus seguidores perseguidos, multados, desterrados e incluso encarcelados. Una de las formas contemporáneas más populares del espiritismo es la Ouija, pero en la mayoría de las ocasiones se utiliza de forma frívola y se la devalúa convirtiéndola en juego de salón. Un juego que puede ser peligroso para sus practicantes y afectar su salud mental. La experiencia de la Ouija puede asustar, pero también entusiasmar tanto que cree dependencia. El nombre de Ouija, o Ouija, se compone de la palabra sí en francés y en alemán. En un círculo se disponen todas las letras del alfabeto y los números del 0 al 9. A mano izquierda está la palabra sí. A mano derecha, la palabra no. Los asistentes deben concentrarse para convocar a los espíritus apoyando su dedo índice sobre un señalizador, generalmente un vaso o un aro. Una vez que los espíritus acuden, utilizan el vaso para señalar las letras, palabras o números del círculo y comunicarse así de forma inteligible. Yo practiqué la Ouija durante unos 10 años, aunque si la palabra no fuera demasiado gruesa debería decir investigué el fenómeno de la Ouija durante 10 años. Supe de él en una reunión de amigos, en aquel momento apuntaba como juego de sociedad, en determinados grupos se le otorgaba una cierta trascendencia y en otros no, era simplemente un pasatiempo, pero yo entreví en la Ouija un fenómeno complejo, un fenómeno lleno de tintes quizá truculentos en unos casos, pero interesantes siempre. Así que me comprometí con la formación de un grupo extraído del ambiente universitario que yo frecuentaba en aquel momento, y durante más de 10 años traté de buscar explicaciones a todo lo que me ocurría con ella. El método de trabajo hubo que buscarlo, que inventarlo incluso porque no existía. Había una metodología espiritista que no nos gustaba. El grupo formado por neófitos, todos éramos neófitos, se trató de desposeer de cualquier connotación religiosa, pseudo-religiosa, a cualquiera de las experiencias que hiciésemos. Y así procurábamos dar un cierto tono de asepsia a nuestras reuniones, evitar las invocaciones clásicas, seguíamos una parte de las normas del juego, reunir unas letras en círculo, utilizar un vaso invertido y, en definitiva, tratar de interrogar a nuestro interlocutor, entrecomillo la palabra interlocutor, con ánimo de llegar a identificarlo. Experiencias interesantes hubo muchas y muy variadas. Se superpusieron, por ejemplo, fenómenos o hechos paranormales en nuestras vidas y así, por ejemplo, hubo premoniciones que se contenían en mensajes que se nos daban. Sucesos de esa naturaleza hubo muchos y es muy difícil extraer uno. A mí, no obstante, me ha quedado en la memoria algo que es más especulativo, quizá menos espectacular, pero seguramente más profundo. Ocurrió en varias ocasiones que invitábamos a especialistas en una determinada materia, cuestión o profesión, pues, por ejemplo, relativa a la medicina o a las matemáticas. El personaje invitado especial no participaba físicamente en la experiencia, hacía mentalmente, es decir, sin utilizar las palabras, hacía mentalmente una pregunta y se obtenía una respuesta que siempre sobrepujaba todos nuestros conocimientos sobre la materia y también los del invitado especial. Las conclusiones a las que se llega son muchas, porque las explicaciones a este fenómeno son muchas también. Seguramente no estamos en presencia de un único fenómeno, sino en presencia de una constelación de fenómenos. Y así cabe desde la explicación más baja, que es la de que uno de los miembros del grupo engañe a sus compañeros y participe de modo fraudulento, es decir, actuando de manera voluntaria en las respuestas, hasta, pues, no sé, la conclusión de que existe un enlace con lo que podríamos llamar un inconsciente colectivo. En algún momento nos sentimos muy cerca de esta tesis. Es más,
Aquel grupo en el que perseguíamos la identidad de nuestro interlocutor terminó cuando él se explicó a sí mismo y esbozó una teoría compleja, bien trabada, yo no digo cierta o falsa veraz o, en fin, o falaz, pero una teoría muy bien trabada que explicaba que nosotros lo que hacíamos, cuando conseguíamos respuestas de un altísimo nivel, conseguíamos, digo, conectar con un inconsciente colectivo o un inconsciente universal, un inconsciente en el que se acogiesen todos los conocimientos de quienes tuviesen como nosotros lo que podríamos llamar una lógica binaria. Nos ocurrió, y ahí está la paradoja, lo que le ocurre al buscador de tesoros que encuentra el tesoro. En ese momento, cuando tuvimos una explicación de nuestro interlocutor, repito, entre comillas la palabra interlocutor, decidimos que habíamos llegado a una meta y que no pintábamos más practicando aquel fenómeno. Yo reaparecí varios años más tarde, pero en busca de otras explicaciones diferentes. Aquel fue en sí mismo un fin.